Buen día, estudiantes de primer año de bachillerato, tanto general, técnico como en salud. Les saluda el profesor Israel en nuestra segunda clase. Este es nuestro guión de clases correspondiente para el 5 de febrero. En esta oportunidad vamos a continuar nuestros contenidos. Si ustedes recuerdan, en nuestro primer guión de clases comenzamos tratando la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. De hecho, hemos dejado una tarea al respecto. El día de hoy continuamos con la introducción a lo que es física. De hecho, les comento que a lo largo de este año escolar nosotros dividimos ciencias en tres grandes áreas. La primera es física, la primera que tratamos por las dificultades que conlleva. La segunda es química y la tercera es biología. Es por ello que no debe sorprendernos que a lo largo del año variamos en el número de páginas que estamos visitando. Por ejemplo, el día de hoy vamos a irnos a un número de página que no son de las primeras. Si alguien va a decir por qué estamos viendo el libro El Desorden, la realidad es que clasificamos la ciencia en diferentes ramas y por lo tanto abordamos el libro en momentos y números de páginas diferentes. Al final del año, evidentemente, hemos visto todo lo que compete a nuestro libro de ciencias. Voy a compartir el material que tenemos para este día y este día vamos a trabajar el tema de la naturaleza de la actividad científica. Siempre mi nombre, mi número de contacto, mi correo electrónico, la dirección del sitio web y los números de página que estamos trabajando con la fecha de la clase. Sean bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato. Espero que comprendamos este tema. Bueno, vamos a entrar en materia. La naturaleza de la actividad científica. ¿Por qué hablamos de actividad científica? ¿Cuándo vamos a saber que estamos realizando actividad científica? De hecho, podemos estar realizando una serie de investigaciones y no ser científicas. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo estar investigando algo, pero en desorden. Yo puedo estar no aplicando técnicas para investigar. Realmente no estoy haciendo una investigación científica, porque para hacer una investigación científica yo debo de cumplir con una serie de pasos. Y por eso es que surge la actividad científica. En ese momento es que surge la actividad científica. Cuando nosotros comenzamos a emplear una serie de pasos que nos lleven a el cumplimiento de una investigación seria y formal. Por lo tanto, al cumplimiento de esos pasos científicos le vamos a llamar método científico. El método científico realmente está diseñado para garantizar los resultados. Es decir, que el investigador que aplica la técnica de investigación científica evidentemente logrará obtener resultados contundentes de su investigación. Por contundentes no significa que va a llegar a las conclusiones esperadas. De hecho, el método científico sigue una serie de supuestos que se encargan de que la investigación no caiga en el creer del investigador, sino en una investigación seria y formal. Por ejemplo, el empirismo pide o establece que la investigación tiene que ser objetiva y real. Es decir, que no debe mezclarse o entremezclarse las creencias o querer del investigador mientras realiza la investigación. El segundo principio o la segunda premisa es la de repetibilidad, es decir, que ese experimento, esa investigación debe ser válida para todo. Por ejemplo, Newton, que investigó que las cosas caen, a grosa forma, obviamente, lo estableció para todo en la naturaleza. Es decir, no dijo solo en algún momento o en algunas circunstancias se va a cumplir y en otras no. Se va a cumplir siempre. Asimismo, la aceptabilidad significa que lo que investiguemos no debe de generar dudas de que es así. Asimismo, tenemos el de publicidad. Al final de llegar a una investigación seria y formal, vamos a tener la necesidad de publicar los resultados. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con nuestro material. Vamos a pasar a este. Ok, vamos a comenzar ahora con las magnitudes físicas. ¿Cómo realmente es una investigación científica? Se los muestro en este momento. Para llegar a una investigación científica, van a tener la necesidad de establecer valores. Por ejemplo, una investigación científica siempre va a valerse de las magnitudes para expresar lo investigado. No va a establecer, por ejemplo, premisas generales, sino con medidas. Todo lo que sea cuantificable es científico, porque ciencia se va a valer de aquellas características de los cuerpos que se puedan medir. Es decir, si por ejemplo preguntamos si podemos levantar un mueble, eso es inexacto. El investigador o la persona que estamos investigando podría contestar que sí o no y equivocarse. Sin embargo, si la pregunta fuese, ¿puedes levantar un mueble de 50 libras?
en ese momento, pues la respuesta va a ser real porque la persona a quien estamos consultando puede responder de forma real, ¿verdad? En base a lo que conoce. ¿Qué es una magnitud al final? En física se define como una propiedad de los cuerpos que puede ser medida a cierta escala. Son magnitudes, por ejemplo, el tamaño, el peso, el largo, el ancho de las cosas, ¿verdad? Así que lo que buscamos en ciencias son las medidas exactas y establecer relaciones con estas medidas de forma exacta. Por eso es que utilizamos un método científico. ¿Cuáles son las principales magnitudes físicas que hay en ciencias? Son magnitudes la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la velocidad y la presión. Estas de acá son las magnitudes. Pero también tenemos unidades. ¿Qué son las unidades? Es en lo que medimos la magnitud. Por ejemplo, la masa se mide en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la velocidad en metros por segundo y la presión en hectopascal. Estoy seguro de que, por ejemplo, para tiempo, cuando yo digo segundos, alguien dirá, pero también en hora, minutos, días, meses, años, etcétera. Tienen razón, pero la principal es segundos. Las demás medidas son lo que llamamos magnitudes físicas y unidades secundarias. Por ejemplo, el kilómetro, el decámetro, el centímetro, el nonámetro, el decímetro, etcétera, son unidades secundarias de medición. Todas estas de acá existen, las empleamos en nuestros medios, pero son secundarias al igual que ocurre con las primarias, que son muchas, también las podemos emplear, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos en esta clase? Pues nos dirigimos exactamente a cuantificar las diferentes magnitudes de cuerpos y de objetos. Vamos a estar cuantificando las propiedades de diversos cuerpos y representando estos datos como lo exige una investigación científica. Muchas gracias, estudiantes de primer año de bachillerato.